Muy buenas noches, amados hermanos, que Dios me los bendiga en esta hora. La palabra de Dios se encuentra en el libro de Apocalipsis. Hoy corresponde el capítulo 2, versículos 18 al 29. La iglesia de Cristo en la ciudad de Tiatira. Dice el texto bíblico: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de sus fornicaciones. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Yo os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Volvamos a orar. Amén. Padre bueno, usted que escudriña lo profundo de nuestro corazón, usted que conoce los secretos de nuestro corazón, Padre mío, que tu palabra en esta noche alumbre como una antorcha, como una lámpara, la oscuridad que hay dentro de nosotros y que está escondida y que está en secreto, que solo tú, Padre, la conoces. Usted, Padre, que conoces nuestras intenciones y nuestras motivaciones. Estamos aquí delante de su presencia humildemente para escuchar su santa palabra. Somos bienaventurados al leer esta carta. Somos bienaventurados al escuchar esta carta. Seremos más bienaventurados si guardamos las cosas que están escritas en esta carta. Padre, ilumínanos con el Espíritu Santo. Dirige nuestros pensamientos hacia ti, y que tu palabra pueda correr y ser glorificada, y que pueda caer en buena tierra, Padre,
que todos los que estemos aquí seamos buena tierra y que esta semilla produzca fruto a 30, 60 y hasta 100 por uno. Te damos la gloria y te damos la honra en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. En el capítulo 1 hemos visto en la introducción que el libro de Apocalipsis es una revelación que Dios le dio a su Hijo Jesucristo. Amén. Y que Jesucristo le entregó esa revelación a través de una carta a su siervo Juan por medio de su ángel. Y Juan, que estaba en la isla llamada Pasmo en el día del Señor, en el Espíritu de Dios, envió, por mandato de Jesucristo, envió un mensaje a 7 iglesias de Cristo en Asia Menor. Y según la ruta del mensajero, la primera iglesia de Cristo que recibió la carta fue la iglesia de Cristo en la ciudad de Efesios. Jesús se quejó contra esa iglesia porque esa iglesia de Cristo había perdido su primer amor. No amaban como al principio. Luego, la segunda iglesia de Cristo fue la de Esmirna, que a pesar de su tribulación, a pesar de su pobreza, Jesús les dijo que se mantenieran fieles hasta la muerte y les iba a dar la corona de la vida. Anoche estuvimos en la ciudad de Pérgamo, la iglesia que se había comprometido con el error, con doctrinas de los nicolaitas y con la doctrina de Balaam. Y Jesús se quejó contra esa iglesia por comprometerse con doctrinas extrañas, doctrinas de demonios, que incitaban a la inmoralidad y a la idolatría. Hoy corresponde la iglesia de Cristo en Tiatira. Y es interesante porque en Tiatira hay cristianos fieles en la congregación. Mira el capítulo 2, versículo 24, por ejemplo. Hay cristianos fieles. Dice Jesús: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuanto no tienen esa doctrina, la doctrina de Jezabel. Hay cristianos fieles en Tiatira. Pero también hay cristianos infieles a la doctrina de Cristo. Miren el versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. En Tiatira tenemos a un grupo de cristianos que iban a ser bendecidos por Dios con la vida eterna. Mira el capítulo 2, versículo 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Hay bendiciones para aquellos que retienen la doctrina, para aquellos que retienen el evangelio, para aquellos que retienen la enseñanza de Cristo. Hay bendiciones para un grupo en la iglesia de Cristo. Como también en la misma iglesia hay otro grupo que no va a recibir bendiciones de Dios, sino va a recibir el castigo y el juicio de Dios. Ese grupo se encuentra en el 21 y en el 22. Son siervos de Dios que fueron seducidos, que fueron engañados, que fueron atrapados por la enseñanza de esta mujer que dice ser profetisa. Este grupo fue seducido, fue atrapado por esta enseñanza. Y Jesús les dice a este grupo, versículo 21-22,
y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y mira el 23, y a sus hijos, los hijos de la profetisa, los heriré de muerte. Es decir, que en una iglesia hay un grupo de cristianos que está reteniendo la doctrina, que está siendo bendecidos por Dios, y en la misma iglesia hay otro grupo de cristianos que van a recibir el juicio y la ira de Dios. Es la misma congregación. Le comentaba a mi hijo Masaru que es interesante para mí. Esto, abro paréntesis y voy a cerrar paréntesis. Es interesante para mí, leyendo las cartas del Nuevo Testamento y leyendo el mensaje a las 7 iglesias de Asia. Mañana vamos a tener a Sardis y Masaru creo que lo va a explicar mucho mejor que yo. Mañana cuando estemos en Sardis y ahora en Tiatira, para mí es interesante que hay un grupo de cristianos fieles en Tiatira, ¿cierto? En Sardis también. Y hay un grupo de cristianos infieles. Cuando hago así no digo que ustedes son fieles y ustedes no, por si acaso. No estoy haciendo eso. O hago fiel aquí y acá no. Lo interesante para mí, y lo podemos conversar en el comedor, si quieren, que Jesús nunca, pero nunca, dice que los cristianos fieles dejen la iglesia y comiencen otra iglesia. Nunca Jesús va a decir eso. Manténganse fieles ahí, perseveren ahí, retengan la doctrina ahí, pero nunca les va a decir váyanse y comiencen otra iglesia de Cristo. Eso no pasó nunca en el Nuevo Testamento, ni en Corintios. Pablo jamás le dijo a Silas, a Timoteo, a Apolos, a Pedro, jamás les dijo no pasen nunca por Corintios, porque en Corintios son muy carnales. No. De hecho, visitaron Corintios, les enviaron 4 cartas y Pablo hizo 3 visitas ahí. Pero nunca los apóstoles están diciéndoles a los fieles, dejen a esos de Corintios y vayan y comiencen nuestra congregación. Eso no pasa en el Nuevo Testamento. Eso pasa en Estados Unidos y Latinoamérica, en las iglesias norteamericanas y hispanas. Eso lo inventó el diablo. Y podemos conversar en el comedor sobre esos puntos. Cierro paréntesis. Volvamos al texto. ¿Cuándo fue establecida la iglesia de Cristo en Tiatira? ¿Se acuerdan ustedes quiénes fueron los primeros miembros de la iglesia de Cristo en Tiatira? ¿Se acuerdan quiénes fueron los primeros miembros de la iglesia de Cristo en Tiatira? ¿En serio? Lidia, la vendedora de púrpura, era de Tiatira. ¿Quién lo dijo? ¿Jessica? ¿Jessica lo dijo? Claro, después es mejor que María siempre. Siempre. Lidia, la que se juntó en el río con otras mujeres y Dios le abrió su corazón y se convirtió a Cristo, ella y toda su familia. Lidia es la primera mencionada como miembro de la iglesia de Cristo y era ella de Tiatira y vendía púrpuras, vestidos, tela de púrpura. Ella es la primera miembro de la iglesia de Cristo. ¿Cuándo se estableció y quién estableció la iglesia de Cristo de Tiatira? No lo sabemos con exactitud. Lo que sí sabemos es que en Hechos capítulo 18 dice que Pablo predicó el evangelio y toda Asia oyó el evangelio. Y cuando dice y toda Asia oyó el evangelio, se cree que en el segundo viaje misionero fue ahí donde el evangelio llegó a Tiatira y que Lidia también ayudó y colaboró y sirvió para que existiera una iglesia de Cristo en Tiatira. Amén. Amén.
Eso es lo que podemos decir de la iglesia. La ciudad de Tiatira, su contexto religioso y su contexto cultural. Tiatira no era una ciudad importante como Éfeso, o como la Odisea, o como Esmirna. Las deidades o los dioses principales, el dios principal en Tiatira era Apolo, el hijo de Zeus. Ese era el dios que se veneraba, que se adoraba en Tiatira. Tiatira, si usted leyó el pasaje, no hay problemas de darle culto al emperador romano. En Tiatira no hay persecuciones contra los cristianos como en Esmirna. No existe eso, al menos en el pasaje. No hay persecuciones y no se habla de la sinagoga de Satanás, no se habla que en la ciudad está la sinagoga de Satanás, no. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál era el peligro que amenazaba a la iglesia en Tiatira? ¿Cuál era el peligro que estaba amenazando por destruir a la iglesia de Cristo en Tiatira? ¿Cuál es el peligro? En Tiatira abundaban los gremios y los sindicatos de trabajadores. Muchos gremios, muchos sindicatos, muchas fábricas, muchas tiendas de los sindicatos. Los sindicatos y los gremios le ofrecían al ciudadano beneficios para ti, para tu familia, para tu hogar. Muchos beneficios. Casas, bonos extras, algunos terrenitos, privilegios, y te ofrecía también, los sindicatos, los gremios te ofrecían protección para que tú nunca perdieras tu trabajo. Los gremios y sindicatos eran religiosamente muy poderosos. Religiosamente. Los gremios y los sindicatos estaban dedicados a un culto, a un dios, a un culto pagano. Eso significaba que si tú pertenecías a un gremio, a un sindicato de trabajadores, tenías que participar de una adoración a un dios pagano, participar de las fiestas paganas y de los cultos de idolatría a dioses paganos. Cada gremio tenía un dios a quien adorar. Eso significa la persona que se hacía miembro del gremio para recibir beneficios, la persona que se hacía miembro de ese sindicato para recibir cuidado y protección, esa persona se estaba comprometiendo en los cultos a otros dioses. ¿Se entiende? Sí. Ahora, negarse a pertenecer y participar de estos gremios era que usted y yo perdíamos todos los beneficios del sindicato para mí y para mi familia. Perdíamos toda clase de protección. En otras palabras, negarse a participar de los gremios era prácticamente un suicidio comercial, porque a mí se me cerraban todas las puertas de trabajo, y si era comerciante, se me cerraban todas las puertas para hacer negocios, porque usted no pertenece a un sindicato, usted no pertenece a un gremio, usted no participa de nuestros cultos de adoración,
Usted no participa de nuestros banquetes que le ofrecemos al Dios que nos dio el trabajo, al Dios que nos da el sustento. Entonces, negarse a participar y ser miembro de algún gremio, usted estará llevando al suicidio, a la miseria, a toda su familia. Y vas a dejar sin pan en la boca a toda tu familia. El problema que estaba amenazando a la iglesia de Cristo en Tiatira era la celebración de banquetes, ya sea en el templo o en tu propio hogar, o en el hogar de un amigo o compañero tuyo de trabajo. Banquetes donde se incitaba a la borrachera, a la idolatría y a las orgías y prácticas sexuales. Estuve pensando anoche, se me quedó en la mente Asia Menor, y me acordé de que Simón Pedro, 40 años atrás, le había escrito a las iglesias en Asia Menor. Y algunas personas estaban en la iglesia de Cristo de Asia, y Pedro, Simón, describe a esta gente que estaba en la iglesia, la describe de esta manera. Te lo muestro. Segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro, yo lo muestro. Te muestro. Personas que estaban celebrando ágapes, fiestas, que estaban ahí en la Santa Cena, que estaban ahí en las comidas de amor, en la iglesia. En la iglesia. Dice Simón Pedro de ellos, para que tú te puedas imaginarte lo que estaba pasando en Tiatira 40 años después, en Asia Menor. Dice el texto, segunda de Pedro 2, versículo 12, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia. Y aquí viene, escuchen bien, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicia y manchas. Así es Jezabel en la iglesia de Cristo, una inmundicia y una mancha. Ella y sus hijos y los siervos de Dios que los incitó a fornicar eran una inmundicia y una mancha en la iglesia, quienes aún mientras comen con vosotros, mientras celebran banquetes con ustedes, mientras celebran la cena del Señor con ustedes, mientras comen con ustedes, se recrean en sus errores. Es decir, ellos cuentan sus fornicaciones, sus inmundicias, como si fuera un chiste, como si fuera una broma. Se recrean en sus errores. Mira el versículo 14. Estas personas tienen los ojos llenos de adulterio, es decir, había una lujuria en sus corazones. No se sacian de pecar. Seducen o... ¿cuál es la palabra que usamos en Tiatira? Los incitaba, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Estas personas estaban en la iglesia de Cristo en Asia Menor. 40 años después estaban ahí en la iglesia de Cristo de Tiatira y anoche en Pérgamo.
Pregunta: ¿podían los cristianos de Tiatira participar de los banquetes en los gremios y en los sindicatos? Alguien podría preguntar en Tiatira, escúchame bien, alguien me podría decir de Tiatira, me podría decirme, ¿por qué no participar de estos banquetes? Yo voy a participar de esos banquetes porque no pienso sacrificar la comida, la ropa de mi familia. ¿Qué harías tú? ¿Qué haría usted? ¿Sacrificaría el sustento de su familia, la comida de su familia, la ropa de su familia, el hogar de su familia, al decidir no participar de estos banquetes? ¿Qué haría usted? Esa es la situación en Tiatira. ¿Hasta qué punto debo yo comprometerme con el mundo y no deshonrar a Dios? Una hermanita muy amiga mía, hace 20 años atrás, me dijo, Eberito, me dijo, quiero un consejo suyo. Dígame, hija. Quiero colocar a mis hijos en el colegio católico, el mejor de los lugares donde vivimos nosotros. Y la verdad, que era el mejor colegio católico que voy a asistir casi en toda la comuna. Buena educación, buena formación y todo bueno. ¿Bien? ¿Cuál es el problema? Es que para que mis hijos puedan ingresar, tengo que bautizarlos en la Iglesia Católica. Y después mis hijos, todos los domingos, tienen que ir a misa y participar de la primera comunión y de la confirmación y todo eso. ¿Qué consejo le daría a usted? Es la educación de mis hijos. Ahora que tengo un mayor entendimiento de cosas, hoy día los padres pagan cientos y miles de dólares para enviar a sus hijos a las universidades y regresan ateos a sus casas. Pago cientos de dólares para darle educación a mis hijos y cuando vuelven ateos. Totalmente. Porque les lavaron el cerebro en esas universidades. ¿Qué negocio hicieron los papás? Ok. Preguntas. ¿Cuál era realmente la situación en la iglesia en Tiatira? 2. ¿Quién era esta mujer llamada Jezabel? 3. ¿Cuál era la enseñanza de esta mujer Jezabel? 4. ¿Qué significan las promesas que Jesús le hace a la iglesia en Tiatira? ¿Amén, hermanitos? Amén. Comenzamos con nuestro estudio. Capítulo 2, versículo 18. Recuerden que hay una fórmula en las 7 cartas. ¿Cuál es la fórmula? Primero tenemos la descripción de Jesucristo, ¿cierto? Número 2, tenemos los elogios o las alabanzas de Jesucristo a la iglesia. Número 3, tenemos la queja de Jesucristo a la iglesia. Número 4, tenemos la advertencia o la amenaza de Cristo a la iglesia. Y luego tenemos la promesa de Cristo a la iglesia. Ese es el orden que tenemos en las cartas. Vamos a comenzar con el versículo 18, la descripción de Cristo.
escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Yo no sé si usted se dio cuenta, yo no sé si tú te diste cuenta, que esta es la carta más extensa, más larga de todas las otras cartas. Es decir, que Jesús tiene mucho más que decirle a Tiatira, que a Esmirna, que a Odisea, que a Pérgamo, que a Efeso, que a Filadelfia. Esta es la carta más intensa, más extensa. Es decir, tratándose de Tiatira, Jesús dijo, tengo mucho que decirle a esta iglesia mía. Es la carta más larga de todas. Y lo otro que me llamó la atención anoche también, versículo 18, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. ¿Qué fue lo que me llamó la atención? Que tratándose de Efeso, de Esmirna y de Pérgamo y de Sardi y de Filadelfia, no la Odisea, pero tratándose de esas 6 congregaciones, 5, aquí Jesús se presenta a él con 3 descripciones. A Efeso, 2 descripciones. Esmirna, 2. Sardis, 2. Pérgamo, 2. Aquí 3. Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego y tiene los pies semejantes al bronce bruñido. 3 descripciones de Jesús. Amén. A Efeso solamente 2. Esmirna solamente 2. Sardis solamente 2. Pérgamo 2. Aquí 3. Una carta que comienza diciéndome, el Hijo de Dios, tengo los ojos como llama de fuego y mis pies son semejantes al bronce bruñido. Una carta así es para preocuparse, es para ponerse nervioso, es para ponerse muy incómodo. No es para estar tranquilo. Que te llegue una carta que te diga, ¿quién te escribió? El Hijo de Dios. ¿Y quién es el Hijo de Dios? El que tiene los ojos como llama de fuego. Y dice también que tiene los pies semejantes al bronce bruñido. Cuando alguien me dice eso, yo me preocupo, me pongo nervioso. Una carta que comienza así es para poner nervioso a toda la iglesia. Amén. 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 Versículo 18. Hijo de Dios. ¿Se dieron cuenta los que han leído el capítulo 1 de Apocalipsis, capítulo 2 de Apocalipsis y capítulo 3 de Apocalipsis? ¿Se dieron cuenta de algo? Primera vez en todo Apocalipsis, primera vez y única vez que Jesucristo se presenta como Hijo de Dios. Amén. Solamente en este versículo y nada más en todo el libro. Nada más. El primero y el último, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, el que tiene la espada aguda de 2 filos, el principio de la creación de Dios. Aquí solamente, por primera vez y única vez, Hijo de Dios. Nunca más se menciona este título de Jesús. La pregunta es ¿por qué? En Tiatira había muchos dioses que realmente no eran dioses. En Tiatira estaba Apolos, el hijo de Zeus, dioses inventados por la imaginación humana, dioses que son mitos, dioses que son leyendas, que no son reales, que no tienen poder, que no existen, solamente existen en la imaginación del hombre, inventados por el hombre, son dioses de fábulas, de mitos. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios,
Es el único Dios verdadero. Amén. Es el único Dios divino. Amén. Es el único Dios eterno. Jesucristo, el Hijo de Dios, es majestuoso, es glorioso, es verdadero, es el testigo fiel, es el Amén. Es glorioso nuestro Señor Jesucristo. Amén. El único Dios que existe. Amén. Zeus, Apolos y todos los dioses de la mitología griega son mitos, son leyendas inventados por la imaginación del hombre. No existen esos dioses. Pero Jesucristo es real. Amén. Es real. Estuvo muerto y vivió. Y ahora vive por los siglos de los siglos. Amén. 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 2, versículo 18. Los ojos como llama de fuego. El que tiene los ojos como llama de fuego. Esto significa, esto nos muestra el celo o la ira que Dios siente por el pecado que se está cometiendo en Tiatira. Los ojos de llama de fuego revelan esa mirada penetrante de Jesucristo a su iglesia. Eso significa que Jesucristo, con los ojos de llama de fuego, conoce tus intenciones, conoce mis motivaciones y conoce lo que está oculto, lo que está secreto en tu corazón. Él lo conoce porque con sus ojos penetra a los secretos de tu corazón, de tu alma. Los ojos como llama de fuego penetran a la oscuridad que hay en el corazón de algunos miembros de la iglesia en Tiatira. Si alguien tiene un secreto bien oculto y guardado, Jesucristo con una sola mirada ve el secreto que tiene guardado y oculto. Él lo ve. Y cuando mira, si mira con ojos de llama de fuego, no le gusta mucho lo que ve en tu corazón. No le agrada mucho lo que ve en tu corazón, porque tiene ojos como llama de fuego. En este pasaje, cuando Cristo mira, escúchame bien, Él sabe quién lo adora a Él, pero Él sabe también quién lo adora a Él y también adora otros ídolos. El que tiene los ojos como llama de fuego, como en 1 Corintios capítulo 10, Él sabe cuando esta iglesia participa de la mesa del Señor y después participan de la mesa de los demonios. Él lo sabe. Los ojos como llama de fuego muestran el celo que Jesucristo tiene por su iglesia. Amén. Y no le está gustando mucho lo que está viendo en su iglesia. Los pies, versículo 18, los pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. La dureza del bronce no se compara con la dureza del Hijo de Dios. En Tiatira habían gremios fuertes que fabricaban bronce. La idea es que Jesucristo, al tener los pies semejantes al bronce bruñido, Jesucristo está listo para aplastar a todos sus adversarios. A la que se dice ser profetisa, a los que adulteran con ella y a sus hijos los va a herir de muerte. Jesucristo está listo para aplastar a los que están desviando a la iglesia de Cristo. Es decir, que Jesucristo trae juicio sobre su iglesia. El que tiene los pies semejantes al bronce bruñido
Este es Jesucristo, el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego. Él es más brillante, Él es incomparable, Él es glorioso y Él es el juez único que juzga a su iglesia. Amén. ¿Qué les parece, hermanito? La discreción de Cristo. ¿Está un poco nervioso o está tranquilito igual? Ha estado nervioso todo el día. Versículo 19. Yo conozco tus obras. Aquí vienen las alabanzas de Jesús. Jesús tiene un conocimiento perfecto de cada miembro de la iglesia. Jesucristo, en el versículo 23, es quien escudriña la mente y el corazón de su iglesia. Y Jesús, yo aprendo mucho de Jesús en estas cartas, porque en mi crianza de mis hijos, así los he disciplinado. Primero hablándoles sus virtudes, los alabo, los elogio, los felicito, les doy un besito, los abrazo y de repente les voy a decir, pero así se comienza a hablar cuando alguien quiere llegar al corazón de una persona. Primero reconociendo sus virtudes. Amén. Amén. ¿Y cuáles son las virtudes de la iglesia en Tiatira? Versículo 19. Sus obras, conozco tus obras, que glorifican a Dios, su amor. Amén. No estoy seguro, Masaru, pero me parece a mí que esta es la única iglesia que Jesucristo reconoce su amor. Es decir, una iglesia que me ama. Efeso no me ama, pero esta iglesia sí me ama. Su fe, una fe activa, una fe correcta. Tiatira no tiene una fe muerta, sino una fe activa. Su servicio, su paciencia, es decir, una iglesia que podía resistir las pruebas, las tribulaciones, las necesidades, una iglesia que podía mantenerse firme a pesar de cualquier prueba. Su paciencia, su perseverancia, su resistencia. Amén. Una iglesia que amaba, una iglesia que hacía obras, una iglesia que servía a Cristo, una iglesia que glorificaba a Cristo, una iglesia que perseveraba, una iglesia que amaba. Jesucristo reconoce y alaba las virtudes de esta iglesia. Pero miren cómo termina el verso 19. Y que tus obras postreras son más que las primeras. Tus obras postreras son más que las primeras. Esto significa que la iglesia en Tiatira estaba creciendo espiritualmente, estaba progresando espiritualmente, estaba avanzando espiritualmente. Esta iglesia está siendo mejor ahora que en el pasado. Esta iglesia no se había estancado, esta iglesia no había retrocedido, esta iglesia no se había dormido como Sardis. Esta iglesia no se había enfriado como Efeso. Esta iglesia no era tibia como la Odisea. Esta iglesia estaba en progreso, en crecimiento espiritual. Esto significa que esta iglesia en un momento dejó de ser inmadura, dejó de ser niña espiritualmente. Esta iglesia en un momento decidió madurar espiritualmente, crecer espiritualmente, avanzar espiritualmente, yendo hacia la perfección, yendo hacia la madurez. Jesús no le podía hablar a esta iglesia como niño. Recuerden Corintios pensaba como niño, hablaba como niño, juzgaba como niño, se comportaban como niños, pero Tiatira no se comporta como niño,
No piensa como un niño porque no es una iglesia inmadura, es una iglesia que está creciendo espiritualmente. Tus obras postreras son mejor que las primeras. Amén. ¿Usted ha leído las oraciones de los apóstoles en el Nuevo Testamento? Tómate el tiempo. Siempre los apóstoles, siempre, están orando por crecimiento espiritual, por madurez, por perfección de los miembros de la iglesia de Cristo, de Efeso, de Corinto, de Galacia, de Colosa. Siempre están, Padre, alúmbralos, Padre, que sean llenos del fruto de tu conocimiento, Padre, ayúdanos. Los apóstoles siempre están preocupados por el crecimiento espiritual de los miembros, porque hay miembros que se enfrían, hay miembros que se estancan, hay miembros que dejan de crecer. Es muy normal, es muy natural que los miembros de una iglesia de Cristo puedan crecer y madurar espiritualmente. Lo que es antinatural, lo que es anormal, lo que no está bien, es que miembros de la iglesia de Cristo no crezcan espiritualmente, no maduren espiritualmente. Eso es anormal. Algo está pasando con tu vida espiritual. Algo está pasando con tu vida espiritual. Uno podría preguntarse en estos momentos, ¿cómo está mi crecimiento espiritual? ¿Cómo está mi madurez espiritual? Tus obras postreras son mejor que las primeras. Hermano, hermanita, por el tiempo que usted lleva en la iglesia de Cristo, por el tiempo que usted lleva en la iglesia de Cristo, por el comportamiento que tú tienes en la iglesia de Cristo, por la conducta que tú tienes en la iglesia de Cristo, ¿cómo evaluarías tu vida espiritual? ¿Como un niño o como una persona adulta madura? En Corintio, los niños son egoístas, envidiosos, rencorosos. Así se comporta un niño. A un niño tienes que tomarlo de la mano. Y todavía hay cristianos que hay que llamarlos para invitarlo a la iglesia. Hay que invitarlos para traer un estudio bíblico. Y todavía preguntamos, ¿y usted va a ir al estudio el domingo? ¿Cómo te voy a preguntar eso si eres cristiana? Amén. Si eres hija de Dios, ¿cómo te voy a invitarte a la iglesia? El problema de la iglesia de Cristo es que hay miembros que llevan mucho tiempo y no han crecido espiritualmente. No han madurado espiritualmente. Y reemplazan a Dios por cualquier cosa. Y dejan a Dios por cualquier cosa. La iglesia de Tiatira no es niña. De hecho, desde el día en que se estableció la iglesia en Tiatira hasta esta fecha, Tiatira debe tener entre 40 y 45 años de existencia como iglesia. Y usted ve, mire el versículo 19, las obras de ellos, el amor de ellos, la fe de ellos, el servicio de ellos, la paciencia de ellos, y que tus obras posteriores son más que las primeras. Una iglesia en crecimiento. Una iglesia en crecimiento. Por eso hay muchos problemas en las iglesias, porque los que están dirigiendo la iglesia son muy inmaduros. Por eso hay problemas matrimoniales, porque él o ella o los dos son muy inmaduros. Es por eso. Jesús reconoce y alaba y elogia las virtudes de la iglesia de Cristo en Tiatira. Pero, versículo 20,
pero tengo unas pocas cosas contra ti. Tiatira, repito el concepto, Tiatira no tiene problemas de amor, no tiene problemas de fe, no tiene problemas de paciencia, no tiene problemas de servicio. Es decir, Tiatira no tiene problemas externos. Si alguien pasara por la calle y viera la iglesia de Cristo de Tiatira o asistiera a la iglesia de Tiatira, ese visitante o ese miembro de otra iglesia, si visitara la iglesia de Tiatira, vería, aquí hacen obras, aquí sirven a Dios, aquí se aman, aquí tienen fe, aquí están creciendo espiritualmente. Todos lo verían bien. Esta iglesia está bien, pero el que tiene los ojos como llama de fuego, el que escudriña la mente y el corazón, vio lo que los hombres no podían ver. Amén. Amén. Jesucristo vio el problema que algunos miembros tienen en su corazón y en su mente aquí. Tiatira tiene un serio problema, y el problema de Tiatira es más grave que el de Pérgamo. El problema de Tiatira es más grave que el problema de Pérgamo. El problema de Tiatira, dígalo en voz alta. ¿Cuál es el problema de la iglesia en Tiatira? Tolerancia. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Aunque son pocas cosas, mírame por favor, aunque son más cosas buenas que cosas malas, Jesús no las pasa para alto. Jesús no es indiferente. Aunque tus virtudes son más que las malas, Jesús no te deja pasar las malas tú. Jesús no va a hacerte la vista gorda, no va a mirar para otro lado. Él lo va a decir igual. Amén. Alguien podría decir, bueno, tiene fe, tiene amor, tiene paciencia, tiene obra, están glorificando a Dios, le están haciendo empeño. ¿Sí? Pero tengo algunas pocas cosas contra ti. Y esta Jesús no las va a dejar pasar. Porque su iglesia de Cristo en Apocalipsis 19 tiene que estar vestida de lino fino y puro. Amén. La palabra tolerar significa dejar pasar, permitir cualquier cosa, no disciplinar, hacer vista gorda, ser indiferente, guardar silencio. Eso significa tolerar. Jesús no dejó pasar estas cosas. No hizo vista gorda. Jesús no fue indiferente. Jesús no guardó silencio. Tengo que escribirle a la iglesia de Cristo en Tiatira. Tengo que decirle algo a la iglesia en Tiatira. No puedo guardar silencio. No me puedo callar eso. No puedo hacer vista gorda. No puedo mirar para otro lado. No puedo ser indiferente porque se trata de mi iglesia. Se trata de mi pueblo. Se trata de mis escogidos. Se trata de mis siervos de Dios. Amén. Se trata de ellos. No puedo hacer vista gorda. Uno sabe por 1 de Corintios que a los que están afuera Dios los juzgará, pero a los que están adentro la iglesia debe evaluarlos, examinarlos y juzgarlos. Amén. La iglesia en Tiatira está consintiendo y permitiendo el pecado en medio de ella. ¿Por qué digo que el problema en Tiatira es peor que el de Pérgamo? Porque en Tiatira no hay intención de arrepentirse, no hay intención de corregirse, no hay intención de cambiar.
Le he dado tiempo para que se arrepienta y no lo ha hecho. Le he dado tiempo, pero no quiere arrepentirse, no quiere cambiar. Porque no hay intención en algunos hermanos, no hay intención de cambiar. No hay intención de corregirse. No hay intención de cortar con el pecado. La tolerancia significa guardar silencio ante el pecado. Me pregunté en esta mañana, ¿cuántos padres hacen vista gorda del pecado de sus hijos? ¿Cuántos padres son indiferentes a la maldad de sus hijos? ¿Cuántos padres guardan silencio ante el pecado de sus hijos, de sus hijas? A eso se le llama tolerancia. Me pregunté esta mañana, ¿cuántos ancianos de una iglesia de Cristo, cuántos predicadores hacen vista gorda del pecado de sus miembros? ¿Guardan silencio ante el pecado de algunos miembros de la iglesia? ¿O son indiferentes ante el pecado de los miembros? Hoy no le llamamos que el niño cometió pecado, no, cometió un error nomás, cometió una faltita, porque le hemos cambiado el idioma de la Biblia. Para Dios el pecado es infracción de la ley, para Dios el pecado es rebelión, es desobediencia, es rebeldía. Para Dios el pecado es un insulto para Él. Pero el niño no insultó a Dios, solamente cometió un error. Es una faltita. Y nos justificamos diciendo, el que esté sin pecado lance la primera piedra. Y nos justificamos diciendo, pero nadie es perfecto. Mentira esas cosas. Versículos sacados de su contexto. Siempre, para justificarnos, para calmar nuestras conciencias, para calmar nuestro corazón, para decir que todo está bien, y Jesús mira y ve que todo está mal. La madurez de una iglesia se muestra cuando la iglesia responde correctamente al pecado de sus miembros. Ejemplo, 1 Corintios 5. Vamos para allá. Un ejemplo. Así estaba la iglesia en Tiatira, como la de Corintios. Versículo 1. Así se encontraba también la iglesia de Cristo en Tiatira como la de Corintios. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Entre vosotros, en la iglesia. Y tal fornicación que aún no se nombra entre los gentiles. Tanto que alguno tiene
la mujer de su padre. Cuando dice tiene, significa que este hermano de la iglesia continuamente tenía relaciones sexuales con la esposa, con su madrastra. ¿Y cómo respondió la iglesia a eso? Versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos. Es decir, les daba igual. Para ellos era normal esa fornicación. ¿Para cuántos cristianos hoy día eso es normal? Si todos lo hacen, si asiste al mundo, si asiste a nuestra cultura. Y eso es envanecimiento, eso es tolerancia. Versículo 2, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberlo lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? La iglesia tiene que haber, la respuesta correcta, la iglesia tenía que haber lamentado, tenían que haberse puesto a llorar por lo que estaba haciendo el miembro de la congregación. Nosotros tenemos una responsabilidad. Mire Ezequiel capítulo 3, por favor. Ezequiel capítulo 3. Ezequiel capítulo 3, versículo 16. El deber de una atalaya, el deber de un centinela. El deber de una atalaya, hermanita, no es hacer vista gorda, no es ser indiferente, no es tolerar, no es permitir, es advertir. Te lo advertí. Ese es mi deber. Con misericordia, con amor, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, sí, pero te advertí. Se lo dije. Mira, versículo 16. Y aconteció que al cabo, versículo 18, a 16. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Es lo que hace un padre, solamente amonestar, llamar la atención, colocarle la falta al niño, al joven, en la mente. Te estoy solamente amonestando, te estoy solamente llamando la atención. Pero te estoy hablando de parte de Dios. Te estoy hablando delante de Dios. No es mi mensaje, es el mensaje de Dios. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirá, y tú no lo amonestares ni le hablares, para que el impío sea perseguido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre te mandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Y aquí viene nuestra parte. Si el justo se apartare de su justicia, hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no lo amonestaste. En su pecado morirá, y su justicia que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre le mandaré de tu mano. Pero si el justo amonestares para que no peque y no pecare, el justo vivirá, porque fue amonestado y tú has librado tu alma. Eso es. No hay que enojarse, no hay que ponerse cólera. No, quiero hablar contigo. Quiero compartir algo contigo. Tomémonos un cafecito. Pero quiero hablar contigo. Y no vengo a hablarte como un anciano de la iglesia, como un padre, como una madre. Vengo a hablarte de parte de Dios y quiero hablarte delante de Dios. Esto es lo que Dios dice a tu vida. Te lo digo con amor, con misericordia, con humildad y con respeto te lo digo. Porque te amo. Y Dios sabe que te amo con todo mi corazón, pero tengo que decirte.
Volvamos a Apocalipsis 2, por favor. Versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Quién es Jezabel? No tenemos ninguna información acerca de esta mujer. Lo único que sabemos de esta mujer, que en Tiatira ella dice ser profetisa. Eso es lo que sabemos. Dice ser profetisa. ¿Recuerdan en el capítulo 2? Algunos dicen ser apóstoles, pero no lo son. Algunos dicen decir la verdad, pero Jesús dice, pero ustedes son mentirosos. Algunos dicen ser judíos, pero no lo son. Otros decían ser sinagoga de Dios, pero eran sinagoga del diablo. Esta, una más, dice ser profetisa. Dice ser profetisa. La profecía tiene que ver con hablar de parte de Dios, delante de Dios, la palabra de Dios, al pueblo de Dios. Y la profecía puede ser algo del pasado, del presente y del futuro. Ella dice que está hablando de parte de Dios y está hablando la palabra de Dios al pueblo de Dios. Pero no es verdad, porque lo que ella enseña, lo que ella habla, su doctrina, versículo 24, miren su doctrina. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, en cuanto no tienen esta doctrina, la de Jezabel, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. No son doctrinas de Cristo, son doctrinas de Satanás. Su conocimiento viene del diablo, porque en la Biblia hay doctrinas de demonios. 1 Timoteo capítulo 4 del 1 al 5. ¿Y cuáles son las doctrinas de demonios en Timoteo? Una doctrina es: prohibirán casarse. La otra doctrina: mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Esas doctrinas, bueno, que hay de malo que la persona no se case, que hay de malo abstenerme de ciertos alimentos. Para Dios esas doctrinas son de demonios. Eso significa, porque esta mujer dice ser profetisa y enseña, escúchame bien, esta mujer dice ser profetisa y enseña, eso significa que a Jesucristo, el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego, a Jesucristo le importa mucho lo que se predica de un púlpito, lo que se enseña de un púlpito. Amén. O lo que se enseña personalmente. A Jesucristo le importa que hablemos conforme a la palabra de Dios, que hablemos de acuerdo a la doctrina de Cristo. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Amén. No hablamos por nuestra propia cuenta. Jesucristo no habló por su propia cuenta, el Espíritu Santo no habló por su propia cuenta, los apóstoles no hablaron por su propia cuenta, ningún cristiano debería hablar por su propia cuenta, pero Jezabel está hablando por su propia cuenta. ¿Cuál es la queja de Jesucristo? Versículo 20. Que la iglesia está permitiendo, está aceptando, está tolerando que esta mujer enseñe en la iglesia. Sabiendo que los apóstoles no permitieron que la mujer enseñe y ejerza dominio sobre el hombre. ¿Será esa la queja de Jesucristo? ¿O B, la queja de Jesucristo será lo que ella está enseñando? Está enseñando a los siervos de Dios a que cometan fornicación y a que coman cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Cuál es la queja de Jesús? A, que la mujer está enseñando y la iglesia está aceptando eso.
ve lo que está enseñando la mujer, versículo 20, que él seduzca, enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Si soy serio con la palabra de Dios, y quiero ser serio con la palabra de Dios, este no es un versículo para mostrar a la gente de que la mujer no debe enseñar. Si usted usa este versículo, lo está usando muy mal. Porque los únicos pasajes buenos y correctos para usar eso es 1 Corintios 14 y 1 Timoteo 2. Pero no usas este versículo para decir algo que el texto y Jesús no quiere decir. Eso es darle intención al texto bíblico. La queja de Jesús es, versículo 20, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es su enseñanza. Es su enseñanza. Cuando hablamos de Jezabel, ¿a quién se nos viene a la mente? ¿Quién se nos viene a la mente? La esposa del rey Acab, una mujer que mataba a los profetas de Dios, una mujer que desvió al pueblo de Dios de la verdadera adoración a Dios, una mujer que mandó asesinar al profeta Elías. Era una mujer cruel, perversa, que practicaba la prostitución y la hechicería. Hablar de Jezabel es hablar de crueldad, de brujería, de hechicería, de maldad, la maldad misma. Jezabel llegó a ser sinónimo de prostitución, de brujería y de crueldad. Y la Jezabel de Apocalipsis es perversa, es corrupta y es inmoral. Ella, versículo 20, seduce a los siervos de Dios a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Seduce significa que su propósito es apartar a los siervos de Dios del camino de la verdad, del camino recto y del camino de la justicia. Por si acaso, eso es lo que hace un falso maestro: apartar a otros del camino de Cristo, del camino de la verdad, del camino de la justicia. Un falso maestro es el que te saca de la iglesia de Cristo, que te saca de ese camino. ¿Usted se ha preguntado cómo ve Dios cuando una persona trata de apartarnos del camino de Él? ¿Te has preguntado cómo Dios lo ve? Bueno, en 2 de Pedro, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, si Dios no perdonó al mundo antiguo en los días de Noé, y si Dios no perdonó a Sodoma y Gomorra, Dios tampoco va a perdonar a cualquier persona que trate de apartar a otro del camino de Dios. No hay perdón para esa persona. ¿Se acuerdan de Elimas, el mago ese? Que le estaba predicando Pablo a Sergio Pablo, y Elisma, el mago, trató de apartar a Sergio Pablo del camino recto de Dios. ¿Y qué le dijo Pablo? Hijo del diablo, lleno de todo engaño y de injusticia, ¿hasta cuándo vas a trastornar los caminos del Señor? En estos momentos te dejo ciego por un tiempo. Y el tipo quedó ciego. Porque así Dios trata a cualquiera que trata de matar a otro del camino de Dios. En Deuteronomio, si tu madre, si tu padre, si tu abuelo, si tu abuela, si tu hija, si tu hijo, si tu nieta, si tu nieto, si tu amigo más íntimo, cualquiera que trate de apartarte del camino de Dios, ¿qué dice Jehová? Apedréalo hasta que muera. Apedréalo hasta que muera, sea tu papá, tu mamá o tu hijo. Deuteronomio capítulo 13, versículos 1 al 8. Así es la cosa. Esta mujer
como en Judas versículo 4, ha convertido la gracia de Dios en libertinaje. Ha convertido la gracia de Dios en libertinaje. Pablo dice, a libertad hemos sido llamados, solo que no usen la libertad para ocasión de la carne, para pecar. Amén. Amén. Se me está quedando muy poquito. Versículo 20 al final. Y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Práctica religiosa donde se adora a los ídolos. Recuerden, chiquillas y chiquillos, que Daniel, a los 14 años, cuando llega a Babilonia, él propuso en su corazón, decidió en su corazón, no contaminarse con el vino del rey, ni con la comida que él compartía. Porque esa comida eran animales inmundos, y esas comidas de Nabucodonosor habían sido ofrecidas a ídolos y a dioses. Y Daniel, a los 14 años, decidió en su corazón, yo no voy a participar ni de este vino ni de esta comida. Amén. Porque no voy a deshonrar a mi Dios. Amén. Desde el sábado que estamos compartiendo acá, y muchas iglesias de Cristo que visitamos en Latinoamérica y en Chile, siempre estamos hablando del carácter de Dios. Amén. Su amor, su misericordia, su bondad, su perdón. ¿Cierto? Amén. Pero hay una palabra del carácter de Dios que no está en nuestro vocabulario. No conversamos de Dios acerca de este atributo y carácter de Dios. Porque a la iglesia de Cristo se le olvidó este carácter del Dios Santo. ¿En qué estoy pensando? La severidad. Dígalo, Jessica, ¿eh? Celoso. Dios es El celoso Jehová Dios. Ya no hablamos del celo de Dios. No hablamos de eso. Nos gusta pensar mejor en el Dios de amor, en el Dios de misericordia. Pero voy a mostrarte 3 cosas para decirte algo. Solamente 3 cosas. Recuerdan que Ananías, Misael y Azarías le dijeron al rey Nabucodonosor, rey, no es necesario que hablemos de este asunto. Este asunto no es importante para nosotros, porque nosotros no te vamos a adorar a ti, ni vamos a adorar la imagen que tú creaste. Porque el Dios que servimos nos puede librarnos de tu mano y del horno de fuego. Y si no quiere hacerlo, bendito sea su nombre. Amén. Porque estos 3 muchachos conocían el celo de Jehová. Amén. Mira, Éxodo 20, versículos del 1 al 5. Vamos a ir terminando con esto. Y lo otro va a quedar no sé para cuándo. Pero, ahí está. Éxodo 20. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Versículo 5, vamos al 5 inmediatamente. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. El celo que Dios siente cuando yo me inclino, cuando yo honro, cuando yo adoro, cuando yo le doy mi corazón a alguien o algo que no es Dios. El celo de Jehová. Amén. Miren, Primera de Corintios 10, por favor.
El celo de Dios. ¿Has conversado con tus hijos sobre el celo de Dios? Ya sé que no conversan sobre eso. No nos gusta ver esa cara de Dios en nosotros. Romanos 11:22 dice: mira pues la bondad de Dios y la severidad de Dios. Pero nosotros nos quedamos mejor con su bondad. No nos gusta pensar en su severidad. Por eso la gente no le teme a Dios hoy día. Por eso la gente no se aparta del mal hoy día. Por eso hay tolerancia hoy día. Mira lo que pasa en Corintios capítulo 10. Versículo 19 en adelante. Pablo le dice a la iglesia de Cristo en Corintio: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican, y no a Dios. ¡Wow! La gente idólatra no adora a Dios, sino adora a los demonios. En Apocalipsis 20 o 11, 12, los habitantes de la tierra están adorando a los demonios y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Qué dice el 22? Chiquilla, chiquillo, ¿qué dice el 22? O provocaremos, hermano. Tiatira provocó celos al Señor. Corintios encendió el celo de Jesucristo. Ese Jesucristo manso y humilde de corazón, cuando entró al templo y dio vuelta a todo, los discípulos se acordaron: el celo de tu casa me consume. Miren Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Algo interesante, hermanitos, muy interesante. Si tú lees Santiago, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4, hermanos míos, hermanos míos, hermanos míos, hermanos míos, hermanos míos, se repite una y otra vez: hermanos míos, hermanos míos. Cuando llega a Santiago, el capítulo 4, verso 4, ¿cómo les dice a los hermanitos? Oh, almas adúlteras. ¿Qué pasó? Oh, almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo, en Tiatira quieren ser amigos del mundo, con los sindicatos y los gremios. Se constituye enemigo de Dios. Versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela? Jehová es celoso. Jesucristo, celoso. ¿Y el Espíritu Santo? Es celoso. El celo de Jehová, el celo de Jesucristo, el celo del Espíritu Santo. La adoración a un ídolo, entregarle mi corazón a un ídolo, enciendo el celo de Dios. Es una infidelidad al Dios Santo. Amén. Ese reloj, yo sabía que no iba a terminar todo esto. Hoy día en el almuerzo, antes del almuerzo rico que me preparó nuestra hermana
Bertita. En mi corazón pensé en Ezequiel capítulo 8, no lo lea. Y Jehová le dijo a Ezequiel: hijo de hombre, levántate. Y el Espíritu de Dios tomó a Ezequiel, como el Espíritu de Dios tomó a Juan y le mostró la visión. Acá el Espíritu de Dios tomó a Ezequiel y le mostró una visión. Te voy a llevarte, Ezequiel, a mi casa, a mi santuario, te voy a llevarte a mi templo. ¿Qué ves? Y en el templo de Dios, en la casa de Dios, lo único que vio Ezequiel, ancianos de la casa de Dios, jóvenes de la casa de Dios, adorando ídolos. La casa de Dios estaba llena de ídolos, así como la iglesia de Cristo está llena de ídolos. Eso es para otro estudio, sí, pero está llena de ídolos. ¿Y sabe lo que dijeron los 70 ancianos? Sigamos adorando a los ídolos. Total, Jehová no nos ve lo que estamos haciendo. El versículo 8 termina: y se encendió la ira de Dios contra ellos. ¿Qué ve el que tiene los ojos como llamas de fuego? ¿Qué ve en lo secreto de nuestro corazón, en lo oculto de nuestro corazón? ¿Qué ve? Un ídolo es cualquier persona o cosa que reemplaza a Dios. Hoy día hijos están reemplazando a Dios, nietos están reemplazando a Dios. Un partido de fútbol está reemplazando a Dios. Hoy día se habla más de Messi que de Jesucristo. Hoy día se habla más del presidente que de Jesucristo. Hoy día el cristiano está reemplazando a Dios. Un ídolo es cualquier cosa que está ocupando el primer lugar en mi vida antes que Dios. Y la pregunta es: ¿quién está ocupando el primer lugar en tu vida? ¿Quién es el objeto de tu alabanza, de tu adoración, de tu amor, de tu servicio, de tu fidelidad? ¿Quién es el amor de tu vida? Jesús te está mirando con los ojos de llama de fuego porque sabe lo que hay en tu corazón. Sabes que hemos reemplazado a Cristo, hemos reemplazado su amor. Hemos reemplazado su adoración, porque por cualquier cosa dejamos de adorar a Dios hoy día. Faltamos a la iglesia por cualquier cosa. Y da igual. Porque hay cosas más importantes que Cristo. Hay cosas más importantes que Dios. Y seguimos reemplazando a Dios. Ayer decía mi hijo Masaru, los ídolos. En 1 Samuel, cuando el corazón de Saúl se puso obstinado, se puso terco, se puso orgulloso, esa obstinación de un hombre, ese orgullo de un hombre, para Dios, eso es idolatría. Eso es idolatría. Porque quieres hacer tu voluntad y no quieres hacer la voluntad de Dios. Te sales con la tuya. ¿Cuántos corazones obstinados, rebeldes, orgullosos hay? Que no permiten el gobierno de Cristo, no permiten el control del Espíritu Santo. En Santiago, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga al hermano, juzga la ley. ¿Y tú quién eres? ¿Acaso te crees juez? Cuando yo juzgo a mi hermano y critico a mi hermano, me estoy colocando en el lugar de Dios. Y solo uno puede salvar y puede condonar. Y ese es Dios, no tú ni yo. ¿Cuántas personas se ponen como juez en el lugar de Dios? Y la avaricia, ¿qué es? Idolatría también. El deseo insaciable
y desenfrenado de querer tener más y más y más, y nunca se sacia por tener. Y cuando se trata de ofrendar para la iglesia de Cristo, lo pensáis 2 veces. ¿Sabes por qué lo piensas 2 veces? Porque eso es avaricia. Por eso Dios bendice al dador alegre, porque el dador alegre no hay codicia ni avaricia en su corazón. Amén. No hay. Lo dejamos hasta aquí. Les quedo debiendo la mitad. No sé cuándo. Puede ser el lunes, puede ser el martes. Pero les quedo debiendo la mitad. Porque son 1/4 para las 9 ya. Gracias por su atención. Lo siento, no terminé de nuevo. Que Dios me los bendiga. Amén. Gracias.